Vivimos en un universo increíble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe? ¿Por qué existe algo en lo absoluto? Gottfried Leibniz escribió: en primer lugar, la pregunta que debe hacerse apropiadamente es: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Él llegó a la conclusión de que la respuesta se encuentra en Dios. Pero, ¿es esto razonable? Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. El universo existe. Partiendo de estas premisas, se deduce lógicamente que la explicación para la existencia del universo es Dios. La lógica de este argumento es impecable. Si las tres premisas son verdaderas, la conclusión es inevitable. Pero, ¿son más plausiblemente verdaderas que falsas? La tercera premisa es innegable para todo aquel que esté buscando la verdad. Pero, ¿qué podemos decir de la primera premisa? ¿Por qué no decir: el universo simplemente está ahí y punto? No hay necesidad de ninguna explicación. Fin de la discusión. Bueno, imagina que tú y un amigo están de caminata en el bosque y se encuentran una esfera brillante en el suelo. Naturalmente te preguntarías cómo fue que llegó a estar allí. Sería muy extraño que tu amigo dijera: no hay ninguna razón o explicación del por qué está ahí. Deja de preguntártelo. Eso solo está ahí. Y si la esfera fuera más grande, todavía requeriría una explicación. De hecho, si la esfera fuera del tamaño del universo, el cambio de su tamaño no eliminaría la necesidad de una explicación. En realidad, la curiosidad sobre la existencia del universo parece científica e intuitiva. Alguien podría decir: si todo lo que existe necesita una explicación, ¿qué hay de Dios? ¿No necesita Él una explicación? Y si Dios no necesita una explicación, entonces, ¿por qué el universo necesita una explicación? Para responder a esto, Leibniz hace una distinción clave entre las cosas que existen necesariamente y las cosas que existen contingentemente. Las cosas que existen necesariamente existen por necesidad de su propia naturaleza. Es imposible que no existan. Muchos matemáticos creen que los objetos abstractos, como los números y los conjuntos, existen de esta forma. No hay otra cosa que cause su existencia, simplemente existen por necesidad de su propia naturaleza. Las cosas que existen contingentemente existen porque fueron causadas por algo más. Muchas de las cosas con las que estamos familiarizados existen contingentemente. Estas no tienen que existir, simplemente existen porque algo más causó su existencia. Si tu mamá y tu papá nunca se hubieran conocido, tú no existirías. No hay razón para pensar que el mundo que nos rodea tenía que existir. Si el universo se hubiera desarrollado de manera diferente, no habría estrellas ni planetas. Es lógicamente posible que el universo entero podría no haber existido. Este no existe necesariamente, sino contingentemente. Si el universo pudo no haber existido, ¿por qué existe? La única explicación adecuada para la existencia de un universo contingente es que su existencia dependa de un ser no contingente, de algo que no pueda no existir, debido a la necesidad de su propia naturaleza. Que dependa de un ser que exista independientemente de todo, algo o alguien que la no existencia le resulta imposible. Así que, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o debido a una causa externa. Pero, ¿qué podemos decir de nuestra segunda premisa? ¿Es razonable llamar a la explicación del universo Dios? Bueno, ¿qué es el universo? Es toda la realidad del espacio-tiempo, incluyendo toda la materia y la energía. Se deduce que si el universo tiene una causa para su existencia, esta causa no puede formar parte del universo, no debe ser física ni material, debe trascender el espacio-tiempo. La lista de entidades que posiblemente podrían encajar en esa descripción es demasiado corta, y los objetos abstractos no pueden causar nada. El argumento de la contingencia de Leibniz muestra que la explicación para la existencia del universo se puede encontrar únicamente en la existencia de Dios. O si prefieren no utilizar el término Dios, puedes simplemente llamarlo el ser extremadamente poderoso, no causado,
necesariamente existente, no contingente, no físico, inmaterial, eterno, que creó el universo entero y todo lo que hay en él.